Buenas tardes, alumnos. Sean bienvenidos a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana 7. Es un gusto recibirlo, esperando que hayan tenido una excelente semana. Vamos a dar inicio a esta clase. Como pueden visualizar, el tema para esta clase es la democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional del 2008. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedente los procesos de independencia de de la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, que era una élite con poder económico y político, pero era una minoría. La clase criolla estaba conformada por terratenientes, dueños de la tierra y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, que eran la mayoría. Los primeros les impidieron a los otros el acceso a los espacios de poder y reprodujeron en ellos las prácticas de maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes habían practicado los españoles. La Constitución de 1830 vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otros, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los más pobres y la mayoría de la población. Ellos no eran ciudadanos, por lo tanto no tenían derechos civiles ni políticos. Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época. A fines de aquel siglo, el modelo de Estado latifundista entró en crisis debido al crecimiento de las exportaciones de cacao y café en la costa y el surgimiento de una nueva clase social, la cual era la burguesía comercial, bancaria y agrícola, que había adquirido poder económico y pugnaba por alcanzar el poder político, cuestionando el modelo de Estado latifundista imperante. A este proceso se añade el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, como el liberalismo, que planteaba la democratización del Estado. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático y laico. Separó la Iglesia del Estado y se creó el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de ciudadanía. En ese contexto, por primera vez, los miembros de las mayorías excluidas como las mujeres, los indígenas, los afroecuatorianos, cholos y montubios fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado y divorciarse también. Según Ayala, el proyecto del Estado-Nación mestizo se fue consolidando, ampliando el concepto de la lucha, ya no racista, sino enfocándose en la lucha de clases, dando a floro la explotación económica como el factor por superar. Las luchas obreras para el reconocimiento de los derechos laborales fueron las protagonistas del siglo XX. Al cumplirse 500 años desde la conquista americana, los pueblos indígenas plantearon no solo reivindicaciones económicas y sociales, sino también culturales en el reconocimiento y respeto de sus singularidades identitarias. La Constitución del 2008 reconoce este planteamiento y declara al Estado ecuatoriano como multicultural y plurinacional. La ampliación de la democracia llega en la actualidad a la declaración del Estado nacional como un Estado de derecho para todas las personas. Tenemos las formas de comprensión de la democracia. Como ya hemos visto, la democracia es un modelo de organización política del Estado. Surgió en la antigua Grecia, en oposición a las formas monárquicas de gobierno del Estado, donde el poder absoluto recaía en la figura de una persona que era el rey. La democracia es concebida como el gobierno de la multitud para Platón y como el de los demás para Aristóteles, entendiendo que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios. Por lo tanto, la democracia en Atenas surgió con una falla de origen, porque excluía a las mujeres, esclavos y extranjeros de la condición de ciudadanía, y por lo tanto les quitaba la capacidad de decidir en los destinos de la nación. El contexto de este acontecimiento
está situado en una época en la que el patriarcado se constituía como el modelo dominante, basado en el poder del varón, quien lideraba la sociedad y se adueñaba del espacio público. Luego, en la época de la República en Roma, existían dos magistrados que gobernaban y eran nombrados mediante la elección popular. Sin embargo, se mantenía el principio de exclusión social, pues solo los patricios tenían un poder que se asentaba en su linaje y dominio económico. Solo los patricios elegían mandatarios o eran candidatos para ser elegidos. La plebe en Roma también estaba conformada por ciudadanos, pero estos no votaban por su linaje. Se instauró así una democracia, pero oligárquica, o sea, en beneficio del poder de unos pocos, de una misma clase social. Por ejemplo, en el poder de los ricos. Así, en Grecia y Roma, la democracia naciente estaba manchada por la exclusión social y los derechos solo pertenecían a un grupo privilegiado, como les he dicho. Tenemos lo que es democracia y república. Después de la Revolución Francesa, en Europa y en las colonias europeas que adquirieron su libertad e independencia, se rescata de Roma la figura de la república como una forma de organización del Estado y del gobierno, y se adopta la democracia como modelo, aunque ésta siguió reproduciendo formas de exclusión social basadas en el linaje, la condición social, cultural, económica para la configuración de la ciudadanía. O sea, bajo este modelo republicano surgió el Estado ecuatoriano de 1830 y se instauró la democracia como forma de gobierno, pero su planteamiento era solo unos pocos ciudadanos podían decidir, o sea, era que solo unos pocos ciudadanos podían decidir los destinos del país. Así se establece una democracia oligárquica que reproduce formas de exclusión sustentadas en el linaje y el estatus económico. La formación de repúblicas le otorga una sección más actual a la democracia. Para Rousseau, la república como modelo de Estado obtiene legitimidad independientemente de la forma de gobierno que exista desde la decisión del pueblo soberano. Pensaba que el fin de la república era el bien común y que los integrantes del pueblo debían establecer un pacto social para crear las leyes que regían la convivencia social, o sea, la convivencia de la sociedad. Para lograr esto, Rousseau determinó que la democracia directa es la forma en la que el pueblo expresa su poder. La implementación de un modelo democrático per se supone la aplicación de los principios básicos que rigen la democracia, que según Tocqueville son la igualdad y libertad. Por otro lado, Norberto incorpora otros principios como la decisión de la mayoría y la defensa de los derechos de las minorías. También plantea que el diálogo es el camino para la resolución pacífica de controversias y propone la tolerancia como norma básica para aceptar las diferencias. Jürgen Habermas plantea una democracia deliberativa donde se rescatan los derechos ciudadanos de deliberación, de participación y de comunicación política. La participación permite a los ciudadanos ser lo que ellos quieren ser, asumiendo la responsabilidad que ello implica. En el ejercicio de su libertad e igualdad, la participación implica la comunicación de las ideas de autodeterminación de los ciudadanos. El Estado debe garantizar un proceso inclusivo para la formación de opinión y voluntad política, que es la que crea la democracia participativa y representativa. Con eso damos por concluida la clase. Vamos a explicar lo que es la tarea. La tarea para desarrollar, como pueden visualizar, tienen tres preguntas de selección múltiple y dos de razonamiento. En la selección múltiple tienen que asegurarse de seleccionar la opción correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta según la pregunta? Por ejemplo, ¿qué grupo social dominaba el poder político y económico al momento de la formación del Estado ecuatoriano en 1830? Tienen que seleccionar la opción correcta de cuál era el grupo, la clase social que dominaba el poder político y económico en el momento de la formación del Estado ecuatoriano en 1830.
También tenemos la segunda pregunta, que ¿cuál fue uno de los principales aportes de la Revolución Liberal de 1895? Tienen que también seleccionar la opción correcta. Y las dos últimas preguntas son de reflexión. Explica con tus palabras cómo era concebido la democracia en Grecia y en Roma. Y por último, analiza por qué se considera que la democracia en Ecuador desde su inicio en 1830 fue excluyente y qué cambios fueron necesarios para que se considerara más inclusiva con el tiempo. Eso es con respecto a la tarea. Ya damos por culminada la clase. Nos vemos en la siguiente semana.